Hola y bienvenidos a el video número 158. Me da gozo poder estar con ustedes una vez más. Como les avisé en el último video que vamos a estar estudiando la palabra cosmos a profundo. Y el propósito es ayudarnos a entender lo que Juan deseaba comunicar cuando dijo en Juan 3:16 en específico, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo, como sabemos del griego, es cosmos. Y estamos examinando su uso en el Evangelio de Juan. Estamos leyendo de un estudio hecho por un profesor en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Su nombre es W. Hall Harris, el tercero. En una publicación que él subió al internet sobre la palabra cosmos, titulado Una experiencia fuera de este mundo, una vista de cosmos en la literatura de Juan. ¿Y por qué Juan? Es porque el uso de cosmos es su mayor uso es en el libro Evangelio de Juan y en sus epístolas. Entonces, por eso él se dedicó a estudiar esta palabra a profundo, y estoy sacando de su estudio algunas cosas que voy a citar. Y vamos a hablar sobre el uso de cosmos en Juan 3:16 en específico. Y quiero también recordarles que es importante entender que de la cuarta época hasta la Reforma, el idioma griego había muerto. No estaban utilizando el idioma griego. Tenemos que recordar que Roma, la iglesia romana, tenía mucho poder y las escrituras fueron traducidas en latín. Y hasta la Reforma, cuando muchos empezaron a preguntarse sobre las doctrinas que habían aprendido desde la cuarta época, empezaron a estudiar los idiomas originales, en específico el griego, y empezaron a traducir de nuevo en diferentes traducciones del griego al inglés. Y entonces tenemos que recordar que estos eruditos de aquellos tiempos en la Reforma, aún ellos tenían que estudiar estas cosas a profundo, porque no fue un idioma utilizado durante su tiempo. Entonces, para ellos como para nosotros, toma tiempo. Tenemos que escudriñar y estudiar mucho cómo utilizaron diferentes palabras, porque tenemos que entender cosas en su contexto. Entender los modismos, los dichos, expresiones idiomáticas del lenguaje griego. Y entonces, obviamente, ocupa mucho tiempo, y es por eso que he deseado tomar el tiempo ahora para estudiar esta palabra cosmos por el uso de Juan 3:16 y el malentendido que existe en el mundo cristiano, que lo que Juan quiere decir en Juan 3:16 es que Dios ama a cada individuo que ha existido desde Adán hasta la última persona. Y simplemente no es lo que quiere decir Juan 3:16. Y entonces vamos a seguir con este estudio esta mañana. Quiero examinar algo que leemos en el último video sobre Aristóteles, y vamos a seguir adelante. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por el tiempo que nos has prestado este día. Sabemos que nuestros días son bien cortos como un vapor. Estamos aquí el día de hoy y mañana no sabemos. Y entonces ayúdanos a aprovechar del tiempo que nos has prestado para seguir estudiando y creciendo y madurando en tu palabra y madurando en nuestro entendimiento de las Escrituras. Como Pablo le dijo a Timoteo, a seguir estudiando, a ser un buen estudiante de las Escrituras. Entonces, Padre, pedimos que tu Espíritu nos habla, que abre nuestro entendimiento, nuestros ojos el día de hoy, para entender aún
un poco más sobre esta palabra cosmos que Juan, tu apóstol, que escribió el Evangelio para nosotros. Ayúdanos a entender esta palabra cosmos y la importancia de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a empezar porque tengo mucho que leer, pero quiero empezar con lo que miramos la semana pasada. Leemos esto, Aristóteles aparentemente tomó de Platón el concepto de cosmos. No sé si recuerdan esto, pero quiero leer lo citado del estudio. Entonces dice, como el concepto de cosmos como el universo espacial, pero lo adaptó para que se ajustara a sus propias ideas. Entonces podemos ver que esta palabra cosmos aún tenía diferentes significados en el principio cuando empezaron a utilizar esta palabra. Y se parece que en este caso, como dice de Aristóteles, que él se ajustó a sus propias ideas esta palabra. Y obviamente estas cosas tomaron raíces en aquellos tiempos. Entonces, el profesor sigue diciendo, el resultado final fue que para Aristóteles el cosmos era un cuerpo esférico con la Tierra inmóvil. Recuerden, leímos esto la semana pasada, inmóvil, en su centro. Entonces, este quiere decir que la Tierra para ellos era el centro del universo. Entonces, rodeada por las esferas del mundo y el cielo. No tuvo principio ni fin y abarcó todo lo relacionado con el tiempo y el espacio bajo la autoridad de Aristóteles. Este concepto cosmológico del cosmos dominó el pensamiento occidental durante unos 1800 años hasta que fue derrocado por la revolución copernicana. Y quiero hablar un poco sobre la revolución copernicana esta mañana para ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos después de o durante la reforma. Entonces, esta revolución copernicana, en breve, es una revolución científica que fue introducida en Europa Occidental, representada en la astronomía por el paso de la tradicional sistema tolemaico geocéntrico al innovador sistema copernicano heliocéntrico, iniciada en el siglo XV por Nicolás Copérnico. Su obra de revolución no alude al tradicional concepto de revolución, sino a la del ciclo y trayectoria circular de los cuerpos celestiales, y culminada en el siglo XVII por Isaac Newton, en gran parte como consecuencia de esta revolución. El panorama intelectual de finales del siglo XVII y a los comienzos del siglo XVIII se considera la crisis de la conciencia Europa y abrirá el siglo XVIII como siglo de las luces de la Ilustración. Entonces, podemos ver que había un cambio radical de la forma de pensar en cuanto al universo durante ese tiempo. Este es importante porque fue durante ese tiempo que estaban escribiendo las escrituras en inglés, que estaban cambiando de latín a inglés, que habían muchos cambios sucediendo en el mundo durante ese tiempo. Obviamente, todo eso tenía un impacto en la forma de pensar de las personas que estaban estudiando el griego, estudiando latín y interpretando todo para ponerlo en inglés y después en español. Y
Obviamente, todo esto ha influenciado hasta ahora nuestra forma de pensar. Y es por eso que es importante volver atrás lo más atrás posible para ver cómo pensaron aquellos de la primera época y antes, porque la influencia sobre ellos, de sus días, de sus formas de pensar, también tenía su influencia sobre lo que escribieron y las palabras que utilizaron en las escrituras. Entonces, quiero leer de la Enciclopedia Británica sobre Ptolomeo, lo que como pensaron ellos antes de este cambio copernaico. Entonces dice, había un modelo matemático del universo formulado por el astrónomo y matemático alejandrino Ptolomeo alrededor del año 150 era cristiana. Entonces este es después de Cristo. Esta forma de pensar comienza asumiendo que la Tierra está estacionaria y en el centro del universo. La expectativa natural para las sociedades antiguas era que los cuerpos celestes, el Sol, Luna, planetas y estrellas, debían viajar en movimiento uniforme a lo largo del camino más perfecto posible, un círculo. Entonces, los principios de este modelo eran conocidos por los científicos griegos anteriores, incluido el matemático Hiparco, en 150 antes de la era cristiana. Entonces, estamos hablando de 300 años antes de Ptolomeo. Y dice, pero calumniaron en un modelo predictivo preciso con Ptolomeo. Entonces, él no fue el primero para pensar así. Este es un pensamiento que existía desde 150 años antes de la era cristiana. Entonces, 150 años antes de Cristo y hasta 150 después de Cristo. Entonces, durante este periodo de 300 años, esta forma de pensar estaba agarrando raíces bien fuertes. Entonces, obvio, Juan fue influenciado por la forma de pensar de su día cuando utilizaba la palabra cosmos. Empezando en el siglo XV hasta el siglo XVII, entonces cuando miramos este cambio, un cambio que dicen que fue radical, en cómo entendieron el funcionamiento del universo. Fue algo radical, una revolución, este cambio al pensamiento en el modelo del sistema solar centrado en el Sol. Esta es la forma que nosotros pensamos hoy en día por causa de los avances en astronomía y el estudio de los cielos. Hemos mandado cohetes a la luna. Gente han visto las cosas de otro punto de vista y ya nosotros sabemos que la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol. Y sabemos que el órbito de los planetas no es uno circular, sino como un oval. Entonces, pueden ver que durante la reforma, el cambio del pensamiento fue drástico. Estamos hablando de una revolución, como dice en la Enciclopedia Británica. Entonces, la Tierra, ellos ya entendían que la Tierra no era el centro de todo el universo, sino ya fue sometida a la misma órbita que las otras planetas. Me imagino que este fue una forma de pensar tan radical como nosotros hoy en día, hablando del hecho de que libre albedrío no existe y que Dios ha escogido una familia para sí mismo desde la fundación del mundo. Este es un cambio radical para muchos
en la iglesia cristiana hoy en día porque por cientos de años la iglesia ha enseñado libre albedrío. Entonces, imagínense cómo ellos sintieron en aquellos tiempos durante la Reforma cuando todo esto estaba sucediendo, esta forma de ver el mundo como el centro del universo que existía desde 150 años antes de Cristo. Entonces, por eso podemos ver qué tan importante es estudiar esto. Entonces, el pensamiento dominante durante el tiempo de Juan en la primera época era lo de los griegos Hipacro, como miramos aquí, y Ptolomeo. Obviamente, esta forma de pensar cambia la forma en que uno mira al cosmos o el mundo. Es este tipo de estudio que a mí me parece importante si de verdad deseamos saber cómo los autores de la Biblia utilizaron diferentes palabras como cosmos y cómo ellos miraron el mundo. En mi opinión, y creo que el estado de la iglesia moderna es prueba de mi opinión, que el problema con el cristianismo en las épocas empezando en 18 o 19 es que hemos intentado entender las escrituras a través de lentes modernas. Y por eso, en parte, no hemos entendido las escrituras. Entonces no podemos pasar las escrituras por un filtro occidental y un filtro mexicano o americano estadounidense o de Canadá y salir con un entendimiento correcto de las escrituras. Hay que ver las cosas por medio de las lentes de los que escribieron estas cosas. Este es mi punto. Un ejemplo para respaldar mi opinión es cómo la iglesia hoy en día está mirando las palabras de Pablo en cuanto a los roles de los géneros. Desde probablemente, no sé, las 40, 50, el feminismo empezaba a agarrar raíces. Y las escrituras nos hablan de los roles y de hecho hay muchos mandamientos que nos guían en cuanto a cómo debemos vivir como hombres y mujeres y dirigir la familia. Pero la iglesia moderna ha adoptado del humanismo su ideología en cuanto a los géneros. Una que dice que ambos son iguales en sus roles y su autoridad en la casa y en la sociedad. Y la iglesia a su vez ha aceptado que mujeres, por ejemplo, pueden mandar a los hombres y tener posiciones de autoridad sobre los hombres. Hasta usan un término antibíblico en muchas iglesias hoy en día usan este término pastora. Este es antibíblico. ¿Pero por qué es así? Es porque la iglesia está actuando en contra de las escrituras porque está intentando ver las escrituras por medio de lentes modernas y así junto con el mundo está rechazando el sistema patriarcal. Entonces pueden ver cómo la influencia del mundo puede cambiar doctrina y hacer que la iglesia anda en apostasía. Y este es lo que estoy acusando a la iglesia hoy en día, que ha tomado Juan 3:16 y el uso de cosmos y ha pervertido la palabra de Dios o está menospreciando la palabra de Dios y está dando otro significado, otro entendimiento de Juan 3:16, de lo que Juan entendió o lo que Juan quería decir cuando escribió este libro, este evangelio que nosotros tenemos. Espero que me explico. Y entonces cuando hablamos
por ejemplo, sobre los roles de los géneros. Y leemos en Efesios 22 al 24 y el versículo 33, esto, lo que Pablo escribió. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y el versículo 33, la esposa reverencie a su marido. Y sabemos que Pablo también dijo a Timoteo que la mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Pero como que deseamos pues ver las escrituras por medio de lentes modernas, entonces podemos pervertir la palabra de Dios por actuar en contra a lo que está escrito. Otra vez, espero que me explico. Entonces, yo sé que estoy dando mucho comentario aquí en este video en comparación con otros videos míos, pero el punto es importante porque estoy acusando a la iglesia moderna de ser como los fariseos que menospreciaron la palabra de Jehová. Y creo que en parte es la razón que es culpable, porque no está estudiando a profundo cómo pensaron aquellos de la primera época. Entonces, vamos a seguir con el estudio del profesor. Él escribió esto. Varios pasajes del Nuevo Testamento enfatizan que el cosmos es establecido o creado por Dios y por lo tanto tiene un comienzo. ¿Por qué eso es importante? Porque recuerden que leemos que Aristóteles y Platón creyeron que no tenía principio ni fin, pero la Biblia enseña que sí tiene un comienzo. Este es muy importante. El mundo no siempre ha existido. Tiene un principio y como miramos en Génesis, y hemos leído mucho sobre Génesis 1:1 y 1:2, que en el principio Dios creó el mundo perfecto, pero había una lucha en los cielos. Este es Apocalipsis capítulo 12. Satanás fue echado al mundo, o dice en la tierra, junto con sus ángeles, los que le siguieron, los que rebelaron junto con él. Y cuando vino al mundo, corruptó todo. Todo fue corrupto a causa del toque de Satanás, como hemos visto. Entonces, miramos que la Biblia enseña que el cosmos, en contra de lo que fue el pensamiento común en 150 años antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo, que el cosmos tiene un comienzo. La Biblia lo enseña. También se pueden encontrar, dice el profesor, ejemplos de esto en Mateo 13:35, 25:34, en Efesios 1:4, en Hebreos 4:3, en Hebreos 9:26, en 1 de Pedro 1:20 y en Apocalipsis 13:8 y 17:8. No vamos a leer todos estos. Ustedes pueden abrir sus Biblias y leer estos versículos. Pero él sigue diciendo, de manera similar, algunos textos hablan del fin del mundo también. Otra vez, quiero recordarles lo que Aristóteles y Platón creyeron. Creyeron que no tenía principio ni tiene fin. Pero la Biblia enseña lo opuesto, que sí tiene principio y sí tiene fin. Y el profesor sigue diciendo, o al menos de su naturaleza transitoria. Unos ejemplos es 1 de Corintios 7:31, donde se dice la forma, esquema, condición externa o apariencia de este mundo pasa. Entonces sabemos, porque nos dice Pedro también, que
que Dios va a poner nuevo cielo y nueva tierra, nuevo mundo. Y entonces, ¿cómo va a hacer esto? No sabemos. Si Dios solamente va a limpiar todo por fuego. Creo que no va a destruir la planeta por completa, sino limpiar la planeta, purificar la planeta, porque sabemos que por el libro de Génesis, que el jardín todavía existe. Yo creo que Dios no va a tomar del jardín y destruir el jardín y crear otro planeta. Entonces, este simplemente no concuerda con lo que está escrito. Entonces, pero sabemos que el mundo tiene un fin, como dice el profesor aquí, de su naturaleza transitoria. Entonces va a cambiar de formas. Esta es la palabra esquema. Bueno, también dice el profesor, algunos pasajes tienen un enfoque más estrecho. El cosmos es la habitación de la humanidad o la suma total de las interrelaciones humanas. Entonces aquí miramos otro significado de la palabra cosmos. En Romanos 1:8, por ejemplo, donde dice, tu fe es proclamada en todo el mundo. La expresión es virtualmente el equivalente de lo mismo en Hechos 11:28, donde dice toda la tierra habitada. Entonces, asimismo, en Marcos 14:9, el Evangelio debe ser proclamado por todo el mundo. Con un paralelo cercano en Mateo 26:13. También son similares frases como todas las naciones del mundo, como miramos en Lucas 12:30, y en todo el mundo, como miramos en Colosenses 1:6. Otra vez, no voy a tomar el tiempo para leer todos estos versículos, pero el punto es esto, que el uso de la palabra cosmos tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que ver todos en un contexto del versículo o pasaje donde fueron utilizados o donde fue utilizado. También dice el profesor, dice, hay cosas en las que cosmos se refiere a las posesiones y valores terrenales. En el conocido pasaje Marcos 8:36 y los paralelos en Mateo 16:26 y en Lucas 9:25, donde una persona gana el mundo entero, pero pierde su alma. El enfoque en estos versículos, según el profesor de Cosmos, está principalmente en las posesiones materiales, aunque no se excluyen el poder, el prestigio y la influencia. Entonces, en líneas similares están la sabiduría del mundo, como por ejemplo en 1 Corintios 11:20, que Dios ha negado las cosas necias y cosas débiles del mundo, y en 1:27 y las cosas bajas o viles del mundo en 1:28. Cada una de estas instancias, sabiduría, insensatez, débil y vil, constituye una metonimia para las personas caracterizadas por estas cualidades, de modo que en última instancia los usos de cosmos en 1 Corintios capítulo 1 podrían considerarse meras referencias al mundo habitado o el mundo de la humanidad, aunque una noción más completa de un sistema mundial de valores probablemente esté más cerca del punto aquí. Entonces,
lo que estamos mirando es que aún diferentes autores de diferentes libros en la Biblia utilizan la palabra cosmos de diferentes maneras. Entonces, en Santiago 1:27 dice el profesor, es deber de los cristianos mantenerse sin mancha del mundo, del cosmos, es decir, el sistema mundial con sus valores caídos, capaces de contaminar al cristiano que sucumbe a él. Finalmente, la declaración de Santiago en Santiago 4:4, la amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios, indica claramente que cosmos consiste en, o al menos incluye, un sistema de valores y cualidades de carácter que están en oposición a Dios. Y entonces aquí quiero hacer un comentario. Recuerden, en Juan 3:16, muchos quieren traducir Juan 3:16 y el uso de cosmos a decir que Dios ama a cada individuo. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Y aquí miramos en Santiago 4:4 que amistad con el cosmos es hostilidad hacia Dios. Entonces podemos ver que tan diferentes son los significados de cosmos dependiendo del contexto. Entonces, este es el punto de leer todo esto, es para ayudarles a ustedes ver que si no tomamos el tiempo para examinar bien el uso de las palabras como cosmos o como la palabra el cuo en Juan 6:44 o otras palabras que encontramos en el griego, es muy fácil malinterpretar el versículo o el pasaje que estamos leyendo. Es por eso que nosotros enseñamos que es importante tener a la mano un interlinear, y se puede encontrar uno en el recurso eSword, que es gratis en el internet. Se puede bajar este recurso. Trae un interlinear que trae el español, el griego y también un diccionario Strong's para estudiar estas palabras. También tiene el diccionario Vines para ayudarles a ver más a profundo el uso de la palabra y sus traducciones al español. Es interesante a veces ver cómo estas palabras se traducen al español, porque hay veces que se parecen como no tienen nada que ver con la definición de la palabra. Otra vez menciono Juan 6:44, donde dice que nadie puede venir o nadie viene al Hijo si el Padre no los atrae. Y la palabra atraer en el griego es la palabra el kuo, y solamente tiene un solo significado o definición, y es la palabra arrastrar. Pues la palabra arrastrar cambia por completo como miramos Juan 6:44. Porque si Dios tiene que arrastrar su gente a Cristo, entonces no se trata de libre albedrío. Nos arrastra contra nuestra voluntad. Entonces, obviamente cambia por completo la doctrina de este versículo como muchos desean traducirlo. Entonces, bueno, otra vez, espero que me explico bien en cuanto a estas cosas y la importancia. En el próximo video vamos a seguir hablando sobre cosmos y su uso en el Evangelio de Juan. Pero por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.